Bancor está con el agro. Financiación para insumos, compra de maquinaria, seguros con la mejor cotización y mucho más. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Los cordobeses aportamos mucho al país y en 2026 vamos a aportar una gran cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Una medida concreta para acompañar la recuperación prevista para el año que viene. Más de 900.000 millones de pesos en alivio impositivo que llegarán a muchas familias y volverán a manos de empresarios cordobeses para impulsar la inversión, generar trabajo y potenciar la producción. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un toyanito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya inauguramos 26 escuelas, una escuela nueva por mes. Realizamos además cientos de reformas y arreglos en establecimientos educativos, de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque la educación no es solo formación, también es contar con la infraestructura para que alumnos y docentes puedan aprender y enseñar en las mejores condiciones. Es un gusto que nuestros hijos formen parte de esta escuela en donde todo funciona y ellos felices. Córdoba eligió invertir en infraestructura para la educación. Con la mirada puesta en el futuro, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota.
Bueno, vamos a hablar de subrogación de vientre, ¿no? Lo que significa esto y el vacío legal que se ha notado, porque se ha desnudado con un caso en particular que ocurrió en noviembre del año pasado con gente involucrada en Capital, en Buenos Aires y en Córdoba también, ¿no? Una mujer de origen francés habría, con sus propios óvulos, entablado una relación con una chica de Córdoba que habría prestado su vientre para criar a este bebé, porque esta mujer francesa en principio, bueno, habían acordado de esta manera, así indica la ley, ¿no? Teóricamente es todo una cuestión altruista, no puede haber dinero en el medio, ¿no? No se puede prestar como un servicio. Pero se ha generado todo un tema porque la mujer, al enterarse de que el bebé nació 7 mesino y con algunos problemas de salud, iba a parir en Buenos Aires, la mujer, pero terminó haciéndolo en el Sanatorio Allende, en Córdoba Capital, donde se hacían los controles. Bueno, decidió no acceder a esta maternidad, a este acuerdo, a este contrato. Se había firmado en principio un contrato y desapareció. La gestante intentó quedarse con el bebé y no dejarlo abandonado, pero hay una cuestión que no se sabe exactamente por qué no es tan fácil que la gestante se quede con el niño. Ahora está en una familia de guarda que tiene intención de adopción, pero bueno, los procedimientos son los de la justicia en el caso de la adopción y tienen que seguir sus pasos. ¿Cuál es el vacío legal detrás de todo esto? Es una situación complicada que ha tenido su debate, pero que en otras partes del mundo se da. Pero claro, esta situación en particular desnuda ahí alguna falencia que tiene que ver con la vida de muchas personas, ni más ni menos. Así que por eso lo contactamos a Zacarías Ramírez Rigo, que es abogado especialista en Derecho de Familia, para que nos cuente un poco, bueno, cómo es esta cuestión. Zacarías, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes, para los que nos están viendo en este momento. Y sí, la verdad que es un tema muy debatible, es un tema que hay un vacío legal y, como bien dice nuestra Constitución Nacional, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Por eso la subrogación de vientre es una cuestión muy fina en nuestro vacío legal, como bien dice, pero que se venía realizando en la práctica. Y eso, por ejemplo, hay una explicación que tiene que ser, que se lo asemeja a la donación de órganos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser esto de altruista y que no tiene que haber dinero de por medio. ¿Queda asentado? ¿Cómo se dibuja? Porque hay gente que por ahí simula cuestiones, ¿no? Escenifica, pone en escena cuestiones cuando detrás se sabe que hay intercambio de dinero. Sin lugar a dudas, en los casos que han sido observados, hoy tenemos en Argentina aproximadamente entre 49 a 50 casos que están siendo investigados por la justicia. Esto quiere decir, cuando están bajo el vilo de una investigación penal, de que posiblemente haya sido el delito de trata de personas. ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que hay una problemática y una realidad y uno no quiere ser... digamos, mirar para el costado. Hay muchas familias, hay muchas parejas que no pueden ser padres, no pueden dar a luz. Por lo tanto, han ido buscando distintos mecanismos y, lógicamente, el avance tecnológico en todos los métodos de fecundidad han generado estos debates. Sin lugar a dudas, lo que estamos hablando genera un debate moral. Va a haber gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo desde un punto de vista de una valoración ética. Específicamente las cuestiones que se dieron a luz con respecto a este bebé que nació en Córdoba, en este sanatorio muy conocido de la ciudad capital, fue que claramente esta mujer francesa buscó una agencia que está radicada en Buenos Aires, porque todas estas cuestiones que están siendo investigadas principalmente son en la ciudad de Buenos Aires, porque allí había una medida cautelar que permitía inscribir a niños gestados por medio de subrogación de vientre con papás internacionales, sin tener que pasar por tribunales. Por eso todos los debates van a estar en vilo, o investigaciones principalmente, en ese lugar donde la justicia era salteada por una medida cautelar por la cual podían lograr estas inscripciones. ¿Es el único lugar en Argentina, Buenos Aires, donde se puede hacer eso? En este momento, digamos, está suspendida esa cautelar. Se estaba realizando, pero siempre por tribunales de por medio. En Buenos Aires no. Entonces, ¿qué sucedió específicamente con esta agencia? Que hoy está siendo investigada la abogada, que es dueña de esa agencia. Han intervenido teléfonos, allanamientos de escribanías clínicas
y también, lógicamente, los despachos de estos letrados que venían realizando en las investigaciones un negocio, porque, digamos, lo que es, por ejemplo, en España está absolutamente prohibido. Digamos, si vemos la legislación internacional, en este debate que puede llegar a ser también un poco ético, si está bien o está mal alquilar un vientre, en España está específicamente prohibido, no se puede hacer, la ley lo prohíbe. En Estados Unidos está permitido. Por ejemplo, en Ucrania también era un destino que le llaman turismo de fertilidad, donde viajaba mucha gente antes de la guerra, ¿verdad? Y Argentina, por un vacío legal, fue luego de Ucrania un punto donde muchos extranjeros venían al país para tomar estos servicios de estas agencias. Estas agencias que se promocionan por Facebook, que se promocionan por distintas redes, donde le ofrecen a estas madres, obviamente, un paquete de soluciones y, lógicamente, no está al fin altruista, y por eso está en la investigación estas cuestiones donde, por ejemplo, en algunas de las investigaciones que se están llevando en los tribunales federales de Capital Federal, es que cobraban al padre de estos internacionales cifras alrededor de $50.000, de las cuales $10.000 quedaban para esta madre que alquilaba su vientre, y los otros $40.000 aproximadamente quedaban para todos los intermediarios, ¿sí? Aprovechándose de dos cosas, aprovechándose de dos cuestiones, ¿sí? Una, la necesidad de muchas personas, de muchas familias de tener hijos, y aprovechándose también de muchas mujeres que por una vulneración no dan estos consentimientos que dijiste vos al principio, este acuerdo libre, ¿no es cierto?, con voluntad, con discernimiento, con intención, porque muchas veces, por cuestiones económicas, las tienen coartadas, ¿sí? Esta mujer cordobesa tuvo su bebé a los 7 meses, y ella, después de los 2 meses, como bien aclaraste vos, dijo, yo no soy la madre. Entonces, ese vacío legal genera un montón de cuestiones, porque todo el mundo por ahí analiza la opción, la problemática de las parejas que no pueden ser padres, la problemática de las mujeres que son vulneradas en estos servicios, pero en este caso de Córdoba, es este bebé que quedó con una identidad que hay que resolver. Porque la identidad genética marca padres internacionales, obviamente su madre, que podremos decirle de alguna manera, porque la Corte de nuestro país, la Corte Suprema, ha definido que madre es aquella que dio el parto, pero la legislación necesariamente tiene que aclarar estos vacíos. Digamos, tenemos un niño que fue puesto en CENAF en situación de adoptabilidad por una cuestión de abandono, en la cual hay muchísimas cosas a analizar, como por ejemplo su identidad. Claro. ¿Se entiende? O sea, el punto de vista de decir, hay muchos psicólogos que hablan de este tema, donde dicen que hay una cuestión natural, que cuando una cría nace, su madre, con quien estuvo en el vientre, es una suerte de brújula. El apego que se genera desde el punto de vista entre la madre que lo llevó, digamos, en su panza, que lo parió, que le dio luz. Digamos, hay una conexión que, dicen los psicólogos, es inevitable. Sí, pero bueno, más allá de dónde vengan los óvulos, porque los óvulos son de esta francesa que teóricamente habría contratado los servicios, y la persona, la mujer de Córdoba, que ha manifestado intenciones de quedarse con este niño cuando la mujer francesa manifestó que no quería hacerse cargo del bebé porque tenía alguna complicación de salud, no puede o está impedida por la vía judicial, por más que manifestó su voluntad, ¿no? A pesar de querer retenerlo y no abandonarlo, igual tiene que hacer un caminito legal, CENAF, ir a una familia de guarda que tiene intención de adoptabilidad, ¿no? Hay como muchas cosas. Hay un vacío legal en la subrogación de vientre, y hay otra cuestión también con este tipo de situaciones que menciona Zacarías, que es triste, en definitiva, para la personita recién nacida. También te agrego a este combo que hace referencia, digamos, el formalismo que tiene hoy la cuestión legal de la adoptabilidad. Claro. ¿Sí? También lo pongo como una traba burocrática que necesariamente necesitamos flexibilizar, necesitamos tener un marco normativo, porque lógicamente los convenios internacionales que ha ratificado Argentina, como en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y toda, digamos, la normativa que tiene miras la protección del niño, no solamente desde que nace, sino la protección del niño desde que es concebido. Claro. Entonces, lógicamente, todas estas cuestiones deben estar reguladas. No hay dudas que hay un mercado
ante la necesidad, ¿sí? Digo, Ahora, yo te quiero preguntar como abogado especialista en derecho de familia, si vos tenés este acuerdo, y ponele que haya un delito detrás de todo esto, que se está investigando, y que todo indica que sí, pero ¿cómo seguís la ruta y la investigación? ¿A quién le corresponde? ¿O qué armas tenés, qué herramientas tenés para acceder a ese contrato y decir, bueno, no, oiga, señora, venga y hágase cargo? O por lo menos, digo, ¿qué acciones tomar? Digo, hablando de la mujer francesa que trascendió en todo este hecho, que dijo, bueno, no, hay algún problema de salud, me voy, ¿no? O sea, más allá de la ética, que será cuestión de ella, hay una obligación, un deber civil, social, ¿no? sin lugar a dudas, lo que pasa es que ahí entra en juego el valor de un contrato. El valor de ese contrato donde tiene que ver con el objeto del contrato. Digo, porque hay cosas que pueden quedar, y acá está la gran duda y el gran dilema, si podemos hacer contrato con respecto a niños que están por nacer, ¿no? Ese consentimiento, si estuvo viciado o no, son temas muy delicados que si no hay una reglamentación que nos pueda hacer la guía para un detalle concreto de determinar, y bueno, rozan situaciones delictuales, por lo tanto, obviamente que ahí va a estar el pensamiento de uno, los valores que uno le pone a esta impronta y la formación que uno tiene como letrado. Sin lugar a dudas, uno pone los ojos sobre esta persona al por nacer, esta persona que es concebida, esta persona que tiene sus derechos y que tiene, obviamente, el rol protagónico para nosotros. Entonces, a lo que vamos es, este caso de Córdoba va a tomar intervención, obviamente, un fiscal federal, tuvo intervención un fiscal, digamos, de la provincia de Córdoba, pero fue derivado a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, pidió la incompetencia, Senestrari, ¿no? Lógicamente, allá está la competencia de la investigación porque supuestamente habría indicios de que allá se cometió el delito. Y con respecto a estos contratos que uno dice, che, la francesa firmó esto y no lo cumplió, ¿sí? Es un contrato, no hay ninguna duda, pero digo, ese contrato es válido, es nulo. No porque se gestó un delito, ¿no? O sea, exactamente. Claro, es analizable. Y digo, después tenemos esta jurisprudencia de la Corte, pero bueno, necesitamos una legislación. Nuestro país, lógicamente, nos guiamos por las leyes y los jueces aplican las leyes que existen, ¿no? La vigente. Cuando hay un vacío legal no nos queda otro que la jurisprudencia. Y bueno, la Corte dio un puntapié inicial, que nos guste o no nos guste. El hijo es de quien lo parió, digamos. En este caso puntual sería esta madre cordobesa, ¿sí? Entonces, digo, es necesario clarificar esto, es necesario armar un debate, es necesario decir, ¿estamos como España, no estamos de acuerdo en lo que es el alquiler de vientre? ¿O somos como Estados Unidos, donde el mercado de Estados Unidos, los valores son 4 veces más de lo que se estaban aplicando en Argentina? Por lo tanto, era atractivo para muchos padres internacionales que tenían esta problemática para, bueno, lógicamente, poder ser padres. Y fíjate un detalle, me parece interesante, que Argentina no es un país, digo, desde la lógica que siempre hemos tenido en la mirada del niño, voy a la mirada del niño, de que Argentina siempre tuvo como filosofía, por ejemplo, de que los niños que nacieran en Argentina, fueran argentinos, etcétera, no son posibles para ser adoptados afuera. ¿Sí? Digamos, esa es una línea que tenemos en los términos de la adopción. Entonces, cuando nosotros ratificamos convenios internacionales, específicamente Argentina dijo esto no. ¿Y por qué? Porque hizo ruido en su momento los legisladores en lo que es la trata de personas, ¿sí? O el comercio de personas, que puede llegar a rozar estos temas, si no están bien legislados, en trata de personas, que obviamente es un delito federal y tiene, lógicamente, penas muy altas. Bueno, ¿y esas penas, qué penas serían? ¿Y serían aplicables en este caso? Bueno, es lo que están investigando en Buenos Aires, se están haciendo allanamientos, como dije, intervenciones telefónicas, y si llegan a encontrar elementos que generaron un aprovechamiento de una persona en una situación de vulnerabilidad, un negocio muy redituable, porque yo hice el ejemplo en otras investigaciones que prácticamente la mayor parte del dinero se lo quedaron los intermediarios, porque hay mucha gente que por este deseo de ser padres pagan cifras, vuelvo a decir, en Estados Unidos, que es legal, alrededor de los $200.000, ¿sí? $50.000, que es supuestamente lo que es producto de las investigaciones se está haciendo, es un monto considerablemente menos. Entonces, si se llega a, bueno, obviamente van a imputar, pueden imputar, digamos, a la francesa, pueden imputar a la cordobesa también, pueden imputar a esta abogada, digo,
Después se verá en la investigación ¿Qué tipo de responsabilidad, quién tiene mayor responsabilidad? Y claro. qué grado de responsabilidad tienen, lógicamente, ¿no? Pero en el medio nos queda un bebé sin identidad. Entonces después también está esta cuestión de decir, bueno, quién aportó o quién donó determinado material genético, el niño, el bebé, lo puede saber, no lo puede saber, eso va a quedar confidencial. Digo, la historia y la identidad de alguien es un derecho humano también, como el nombre, como el apellido. Entonces digo, sin lugar a dudas, y en esto no quiero parecer, digamos, porque justamente estamos hablando de esta nota de este bebé que nació en Córdoba, bueno, también solidarizamos con todas aquellas familias que no pueden tener hijos y que hacen muchísimos tratamientos y digamos, esa es una problemática sin lugar a dudas y gracias a Dios la tecnología ha avanzado para ayudarlos, pero también está la mirada del aprovechamiento de estas mujeres que por su grado de vulnerabilidad terminan alquilando un vientre y después qué pasa con estos niños, porque yo te llevo otro ejemplo. El niño nace con un defecto de salud, se hicieron todos estos contratos y después se arrepienten estas personas que eran los padres internacionales. Entonces digo, queda en el medio una persona recién nacida con un altísimo grado de vulnerabilidad. Entonces digo, nosotros como... Sí, me parece raro que no esté contemplado eso, ¿no? En un contrato, por más que, claro, no está legislado, no está normado porque es ilegal. O sea, exactamente. Sería ilegal hacer un contrato. Es como decir, bueno, compras algo y decís, ves un producto fallado, bueno, entonces no lo quiero. Claro, es una cosa increíble. Vuelvo a decir, es una cosa como decir, bueno, vamos a hacer un contrato, hagamos un contrato, yo te voy a vender un riñón. No se puede, digamos, hay cosas que por más que la hagamos por contratos, la ley lo prohíbe. ¿Está claro? Entonces, salvo que sea una donación altruista, gratuita, un familia donde... Digo, porque hay historias, si uno empieza a ver esto, y obviamente son promocionadas por estas clínicas que hacen estos tratamientos, y los médicos que hacen estos tratamientos, que te dicen que, bueno, hay ejemplos altruistas, que hay un caso en Bahía Blanca, que es interesante leerlo, que ha sido un acto de amor, y bueno, eso no se discute, ahí no ha habido delito, pero digo, hay 50 casos en el país que están siendo investigados, digo, hay que analizar... ¿50 casos? Hoy 50 casos que están siendo analizados por la justicia federal, si han sido trata de personas, ¿sí? Entonces, digamos, esto va a estar hoy, si bien hay un vacío legal, obviamente la trata de personas no es un vacío legal, obviamente que si hay un aprovechamiento en la inexperiencia, la injerencia o aprovechamiento por cuestiones económicas en la voluntad de una persona, le hicieron firmar ese contrato a cambio de dinero, bueno, van a ser investigados, lógicamente. Está bien. Bueno, Zacarías, muchísimas gracias por esta explicación y arrojar un poco de luz a esto que ya de por sí es complicado, hay vacío y además hay todo un involucramiento afectivo y una cuestión ahí que es muy incómoda, ¿no? Sin lugar a dudas, es un tema que es muy difícil hablarlo porque si te pones en una posición parece que no tenés sensibilidad en otra parte, si te pones en otra parte parece que tenés un carácter absolutamente sancionatorio, sin encontrar esta problemática que es real, que hay muchas familias que no tienen, y develan y vuelve a traer temas como la sobreestructura y los procedimientos tan difíciles que es para adoptar un niño en situación de abandono. Entonces, la situación de abandono creo que también tiene que ser un tema debatible. La situación de abandono de muchos niños en nuestro país que están expuestos a tener que trabajar en las esquinas, la situación de abandono que le pasó a este bebé por esta problemática, también se pueden ver en muchísimos niños, hasta en nuestra ciudad, Río Cuarto, no hay que ir muy lejos, que están en situación de abandono. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Me parece que ese también es otro debate. Gracias, Zacarías. Chao, gracias. Hasta luego. Zacarías Ramírez Rigo, especialista en Derecho de Familia, con el tema de la subrogación de vientre y este bebé abandonado por esta mamá francesa que se enteró que era un producto fallado, algo así, una horrible situación. Vamos a ir a la pausa y ya venimos. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección.
Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Bancor está con el agro. Financiación para insumos, compra de maquinaria, seguros con la mejor cotización y mucho más. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya está muy avanzado el nuevo Hospital del Noroeste, con sala de emergencias, UTI, consultorios, internación y equipamiento para diagnóstico. En Belville construimos el nuevo hospital regional, que dará respuesta a más de 120.000 vecinos del departamento Unión. Y Winca Renancó se consolida como polo sanitario regional con el Hospital René Favaloro, que se convertirá en un centro de alta complejidad. Tener un hospital acá con todos los servicios va a cambiar todo. Que los pacientes no tengan que viajar para atenderse es un alivio enorme. Córdoba eligió invertir en infraestructura sanitaria. Con la mirada puesta en la salud, Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAN, subite al cambio. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos que sos industrial. Si facturás menos de 3.200 millones de pesos anuales o estás incluido en la Ley de Promoción Industrial, vas a tener alícuota cero de ingresos brutos. Y si estás dispuesto a invertir en el noroeste o en el sur de la provincia, accedes a desgravaciones de hasta el 100%. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Equipamos a nuestras fuerzas de seguridad con 15.000 chalecos balísticos, uniformes, armas de fuego y 24.000 armas no letales. Además, entregamos 200 cámaras corporales y 3.600 teléfonos policiales. Incorporamos 400 camionetas y 600 motos que fueron distribuidas en comisarías de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque para proteger a los vecinos, primero tenemos que proteger mejor a los hombres y mujeres que nos cuidan. Tener buen equipamiento te da tranquilidad para trabajar. Salís a la calle mejor preparado y eso se nota. Es más seguridad para todos. Córdoba eligió equipar a sus fuerzas de policía. Con la mirada puesta en la seguridad, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Alfredo S. Mondino, entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos y tu familia. Por ejemplo, si sos propietario único de una vivienda valuada en menos de 140 millones de pesos, vas a pagar hasta un 25% menos que el año pasado.
Y si no estás dentro de esta categoría, según la propiedad, vas a pagar lo mismo que en el 2025 o con actualizaciones inferiores a la inflación. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un tobianito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos que sos empresario o emprendedor. Ingresos brutos cero si vas a invertir en el sector de la educación, la salud o nuevas inversiones. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. La cultura lo hacemos con mucho gusto y buscando estos lugares de resistencia, ¿no? Con las diferentes aristas y rincones que tiene nuestra bella cultura y nuestra idiosincrasia, se dispara con herramientas y sobre todo con cabezas pensantes y reflexivas que nos ayudan a entrar e ir un poquito más allá. Uno de ellos es Marcelo Fagiano, poeta y además docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene una experiencia muy linda para comentar porque fue destacado en el Congreso Mundial de Poetas de Cuba y queremos preguntarle al respecto. Felicitaciones, Marcelo, buenas, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Todo bien? Todo bien, me imagino. Bueno, ¿qué significa esta distinción para vos, Marcelo, en un país que personalmente, bueno, tiene ahí como muchos lazos construidos desde hace bastante tiempo, ¿no? Contanos un poco. Bueno, sí, por supuesto, tengo un vínculo particular con la República de Cuba y en este caso particular fue una convocatoria que es en el marco de un congreso de poetas, por la paz y la vida en la tierra, y eso es muy loable en el sentido de que las comunidades de poetas están preocupados un poco más que por el simple hecho de la escritura o de lo que significa la creación literaria. Es decir, es también poner el lugar del arte o el lugar de los artistas en un espacio de, como vos decís, una palabra ahí de resistencia, de construcción, ponerlo en un lugar de no neutralidad. Bueno, dentro de ese contexto se plantea y se organiza un concurso de poemas, pues también Poemas por la Paz y la Vida en la Tierra, y bueno, fui seleccionado entre más de 2 centenares de poetas que asistieron, digamos, y presentaron sus poemas a ese encuentro. Después fui seleccionado finalista entre 6 y finalmente destacaron el poema Agua y Fuego que había mandado. Entonces,
el reconocimiento más allá del aliento personal es también poner de relieve el lugar el lugar que ocupa el arte en la sociedad y particularmente la poesía. No siempre los poetas son noticia ni mueven palancas que aparentemente estuvieran modificando y cambiando el mundo. De cualquier manera, cambiamos constantemente, transformamos la realidad con el lenguaje y eso yo creo una herramienta muy, muy importante que tiene el ser humano de expresión, de memoria, un instrumento que es a la vez de memoria y un instrumento que es de proyección porque habla concretamente de la existencia humana, de nuestros pesares, de nuestras conquistas, en tiempos en donde por ejemplo, nuestro tiempo, un tiempo en donde parece que la historia ha cambiado el reloj y nos vamos sumergiendo en un pasado al que nunca hubiéramos querido volver. Agua y Fuego, ¿lo tenés ahí cerca? Bueno, creo que te lo aprendes de memoria, capaz, pero digo, si está bueno para compartirlo, porque debe ser largo. Y para el que no escuchó de qué habla y si querés leer alguna partecita. Bueno, sí, mirá, yo pensando en los poetas, esos decidores, esos grandes poetas como Lima Quintana, como Tejada Gómez, que se subían a un escenario y realmente tenían todos sus poemas de memoria. Bueno, yo siempre estoy pegado al libro, pegado a las pantallas. Esperá que busco acá. Dale. Pero viste esas cosas de los poetas decidores no pegados al libro o al papel, me encanta. Son 20 líneas, 25 líneas, lo leo. Compartámosla, sí, completa, dale. Bueno, se llama Agua y Fuego y dice así: tensar salvajes y bestiales palabras con la cuerda del lenguaje y lanzarlas como gélido azote sobre el mundo. Amanece y los amantes despliegan sus párpados a la vida. El canto del ruiseñor los despierta. ¿Escuchan? El oxígeno terrestre inunda los pulmones de cada recién nacido. ¿Ocurre esa maravilla todavía? La radiante belleza de todas las madres es una certidumbre que aún calma la sed. ¿Observan el zarpazo de aquel cometa dibujando deseos en el cielo? La infancia, plena entonando a coro sus derechos, y su pueblo elevado en jubilosa muchedumbre, ¿dura una eternidad o su dichosa autonomía es un sorbo íntegro pero fugaz? La pólvora del odio no da respiro, devora cuerpos, acumula escombros, tritura con sus mandíbulas toda ilusión. Tensar salvajes y bestiales palabras con la cuerda del lenguaje y lanzarlas como gélido azote sobre el mundo. Flechas de aguas, encendidas de poesía, viajando hacia el nido de todos los fuegos que convierten en cenizas a la esperanza. Ay, qué preciosura, felicitaciones. Bueno, personalmente no lo había escuchado, aparte leído en voz es mucho más lindo todavía. ¿Qué significa para vos esta distinción y puntualmente con Agua y Fuego? ¿Por qué mandaste ese poema y qué significa esta distinción? Bueno, como dice mi amigo Antonio Tello, él le llama poemas de circunstancia, es decir, porque están acotados a una temática en particular. Es decir, no es cualquier, digamos, temática, sino una temática referida a la paz, a la vida en la tierra, de los seres humanos, y bueno, y uno de pronto se tiene que centrar en aspectos que abarquen una totalidad de la especie humana, no solamente hablando de algo muy localista o regional, que también podría ser una opción, y tratar de abordar con el lenguaje fenómenos a través de la metáfora, de la imagen, que nos hagan ser parte, que cualquier habitante de habla castellana o traducida pueda tener una empatía o una visión, porque lo que hace el lenguaje en definitiva es convertir la realidad en un elemento que no solamente le otorga belleza, sino que le otorga a través de la palabra poética un lenguaje que nos cambia la visión del mundo. Entonces, significado.
trabajar en ese aspecto con el lenguaje para lograr un fenómeno, digamos, o un producto artístico que no se quede exclusivamente en la mirada propia, localista, sino que trate de abarcar y nos entienda como especie, ¿no? Como especie humana. Cosa que es, yo creo, interesante hacer ese ejercicio. Y es un desafío permanente, ¿no? Porque además con múltiples visiones y enfoques y filosofías debe ser realmente, es un trabajo a diario. Marcelo, y los escritos que formaron parte de esta presentación, más de 200, decís, poetas y decidores que participaron en este concurso puntual, ¿van a estar formando parte de algún libro, de alguna presentación con lo que uno puede dar para leer? Sí, a fin de mayo de este año se hace el 31 Festival Internacional de Poesía en La Habana. Ahí van a presentar el libro con 30 poemas seleccionados y también el poema distinguido, el poema que me han elegido del juego, se va a presentar en una plaqueta, y bueno, por supuesto, intentaré estar ahí presente en el Festival Internacional de Poesía, no solamente para compartir, sino para estrechar lazos con poetas, no solamente cubanos, sino de diferentes partes del mundo, y sobre todo lo que me interesa mucho, los contactos y los vínculos con poetas latinoamericanos. Finalmente, Marcelo, en esto de estrechar vínculos y, bueno, vos sos docente también en la Universidad Nacional, pero además también te formás y buscás ahí como todo el tiempo alimentar la llama, ¿no? de la creatividad, que en este caso es tu herramienta con la poesía. Pero ¿cómo se enseña esa sensibilidad? Si es que se puede traspasar, enseñar, pasar la posta, ¿no? Para que otros también puedan hacer lo suyo, como lo estás haciendo vos, como lo hacen un montón de poetas. ¿Cómo se hace? Sí, yo creo que significa el lugar que ocupa el arte en la sociedad. El arte como una expresión humana tendría que ser de libre acceso, es decir, que cualquiera pudiera tener la posibilidad de trabajar artísticamente con cualquier material, sea el lenguaje, sea la pintura, sea la escultura, y que forme parte no como un adorno, como una escenografía, como algo que acompaña, sino que yo considero que el arte es algo totalmente que está enraizado en la cultura humana, solo que los fenómenos cotidianos de la áspera intemperie social que está erosionando constantemente los deseos, las utopías, en un mundo tan mercantilizado, en un mundo en donde se fomenta más el consumo que el ser. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que una de las herramientas fundamentales dentro por ejemplo, de la literatura es la lectura. Es decir, la lectura más allá del libro papel, en el cual yo me he criado a través del libro en papel, en formato objeto, que lo puedo tener en la mano. Ahora hay muchos elementos digitales para acceder a lo que podríamos llamar la cultura literaria, no solamente universal. Río Cuarto tiene eventos muy importantes donde uno se puede acercar, es decir, hay un movimiento, por ejemplo, que nosotros realizamos a través del Aguante Poesía, que va a la escuela, coordinadas por profes de la Universidad, sí. Elena Beruti y Anaí Esquimajer. Es decir, que todos los años hay formas de acercarse a lecturas, acercarse a editoriales independientes que están replicando y repartiendo la palabra poética, y eso es muy importante. Tenemos lo que es la Feria de Editoriales Independientes, hay grupos de poetas, es decir, yo no podría estar, no estoy representando a nadie en sí, porque cada uno tiene sus propias, digamos, representaciones particulares, ¿no? Sí, y estilos. Pero no, está bueno que esté institucionalizado esto de la reunión,
del juntarse, del intercambiar, pero después está esto de que vos hacías mención y que yo te preguntaba, ¿cómo se pasa para decir y para que el arte interpele? Porque también se puede decir muy bonito y muy prolijito y no interpelar y no decir nada nuevo, que también está bien y es respetable, y también se puede buscar la vuelta para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y cada uno debe ser muy personal buscarle sentido a eso que se hace, ¿no? Sí, yo creo firmemente que el lenguaje poético, el lenguaje literario, y pienso el lenguaje poético como el fundante de todos los géneros literarios, no puede ser neutro, siempre tiene que una responsabilidad primera con el lenguaje y una responsabilidad en el marco desde donde sale, ¿no? Y entonces no podemos desoír, no mirar hacia lugares, hacia espacios, hacia condiciones, hacia derechos, hacia conquistas o hacia pérdida de conquistas, sin mencionar eso. Es decir, es muy importante, lo creo firmemente, que el arte tenga una posición, una mirada crítica, porque si pensamos el mundo en general, pensamos nuestro país en particular, nuestra región más particularmente, es decir, tenemos mucho que construir todavía, porque como sociedades, más allá de la potencialidad humana fantástica que tenemos para crear bienestar, para crear un buen vivir, digamos, estamos con muchas falencias, terribles falencias, desde lo social, desde lo político. Entonces el arte no puede ser ajeno, no puede estar durmiéndose nada más que en la belleza, generar belleza, pero ¿desde dónde? ¿No? Entonces eso ahí hay una mirada, yo creo, de responsabilidad, de mirarnos y mirar el conjunto desde donde partimos. Y entonces esa palabra se debe a ese conjunto, no ya solamente a un determinado lugar social a donde uno pertenece, sino mirarnos y realmente es muy difícil, digamos, pensar, ir a dormirse tranquilamente, si alguien no tiene techo, si no tiene comida, si no tiene trabajo, si hay derechos que se están socavando día a día, como pasa en el actual gobierno de Javier Milei. Entonces, el arte tiene también, es decir, hay movimientos, es decir, por ejemplo, la preocupación con los bosques de la poesía, la preocupación por el medio ambiente, hay un movimiento muy, muy grande que tiene que ver con el bosque de la poesía, es decir, poetas preocupados por el medio ambiente. Claro. Es decir, eso tal vez compromiso, antes, ¿no? es un compromiso. Hay un grupo de poetas que nació en Buenos Aires, Poesía de Necesidad y Urgencia, que nace precisamente en diciembre, después de la asunción del gobierno libertario, se replica en Córdoba, es decir, y no estamos hablando de proclamas o panfletos políticos, estamos hablando del lenguaje, cuando el lenguaje, que tiene un compromiso primero con el lenguaje, se transforma poéticamente y nos habla de todas las realidades que nos azotan y que a la vez nos están dando esplendor como ser humano, ¿no? Es decir, no solamente la poesía se dedica, o pienso que la poesía tiene que estar únicamente hablando de temas políticos, de temas sociales, es decir, la libertad creativa del artista, y en eso yo creo que también hay una cuestión muy, muy fuerte. La creatividad no tiene que tener cadenas, y darle rienda suelta a la creatividad a través de la imaginación, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar como sujetos de una sociedad, porque potenciamos las miradas desde de una actividad que a la vez está conviviendo con otros discursos, el discurso de la ciencia, el discurso del periodismo, el discurso de diferentes actores, como ser un personaje o un vecino de un barrio que tiene una determinada cosa para decir, y uno está interactuando con un montón de lenguajes que en definitiva uno piensa nutren la realidad, pero ¿para qué? Para un beneficio, ya no pensar en mayorías, porque si no a veces quedan muchas minorías entre medio que no son, digamos, tenidas en cuenta. De una sociedad que uno lo piense, que involucre a la totalidad de sus, digamos, integrantes de un territorio. Pensemos que Argentina es un territorio riquísimo,
por eso es tan apetecible, un territorio diverso, un territorio que tiene desde esa cultura del noroeste argentino, por el terrible lo que salió de Pichetto, hablar del No, tremendo. Eso es como un atropello a la cultura, pensar la cultura del noreste argentino, de todo lo que tiene que ver con la parte de la cultura guaraní, lo que tiene que ver con lo mapurbe, con lo patagónico. Por eso hay tanto para decir que digo, por eso te quería preguntar, y me has respondido muy bien y ampliamente en esto del compromiso en el decir de diversas temáticas amplias, no siempre políticas, pero digo, en esto de que el arte interpela pero desde lo político y desde lo personal y desde una multiplicidad de temáticas que no siempre tienen que ser políticas. Así que gracias por ocuparte de eso, felicitaciones de nuevo por la distinción y ojalá, más vale, seguramente podrás ir en mayo al Congreso a recibir la plaqueta, a ver, y bueno, a ser parte de todo eso tan lindo. Marcelo, un gusto conversar con vos. Bueno, muchas gracias, Paula, y también agradecido por el vínculo. Bueno, un abrazo, hasta luego. Marcelo Fagiano, entonces, recientemente distinguido con Agua y Fuego, su poeta, en un encuentro de más de 200 poetas en Cuba, ni más ni menos, y ahora va a formar parte de un compilado de todos esos poemas en un libro que va a ser presentado en el Congreso a fines de mayo. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un tobianito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan de beneficios concretos para la gente de campo. Si sos propietario, el inmobiliario rural tendrá una actualización equivalente a la inflación. Y si sos vos quien trabaja la tierra, 5% de descuento extra. Además, habrá alícuota cero de ingresos brutos para productos agropecuarios.
Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y que sorprendiera a 3 personas que se encontraban pescando. ¿Es así, Lucas? ¿Qué tal? Buen día. Sí, buenos días, Paula. Así es, alrededor de las 18:30, 19 horas, recibimos un pedido de emergencia, justamente con lo que vos estabas comentando. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. Bueno, como te decía, recibimos el pedido de emergencia, así que automáticamente se activa el protocolo para estos casos, en el cual trabajamos en conjunto con Defensa Civil, personal del DUAR, bombero de las Higueras, que estaba sobre el margen norte del río, y bueno, la policía de la provincia y la guardia local. Así pudimos instrumentar ahí un sistema de cuerdas, de poleas, para hacer el rescate seguro de estas 3 personas adultas, masculinos, que justamente estaban pescando en una de las islas y no percataron la crecida y quedaron ahí sin poder volver a la costa. ¿Y qué indica ese protocolo que menciona Lucas usted? ¿Qué indica? ¿Cómo es el procedimiento? En estos casos, Defensa Civil organizan y coordinan todo el sistema. Convocamos a toda la fuerza de seguridad relacionada obviamente a estos temas para unificar los recursos y demás y hacer un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Se trabajaron con poleas porque estaban, ¿en dónde estaban ubicados? En uno de los islotes, pero tuvieron que trasladarlos por 2 al menos. ¿Cómo fue el procedimiento? Exactamente, desde la margen sur, o sea, del lado nuestro, de Río Cuarto, ellos estaban ubicados en una segunda isla. Desde el lado de norte, de la margen norte, estaban más cerca las personas, pero el caudal del río pega justo sobre la barranca del lado norte, así que era mucho más riesgoso hacer la evacuación de esta gente a través de esa margen. Por eso se trabajó sobre la margen sur del río, ¿sí? ¿Y cómo estaban? ¿Bien? ¿Estuvieron heridos? ¿Tuvieron algún golpe, alguna complicación? ¿Cómo fue eso? No, las personas apenas hicimos contacto con ellos mientras se armaba el sistema que te mencionaba anteriormente. Ellos se encontraban en muy buen estado de salud, no tenían ningún tipo de lesiones, nada. Únicamente no podían regresar por sus propios medios, cruzar esa parte del río debido a la correntada y el caudal de ese momento, ¿no? No tenían idea que se iba a venir una creciente, no se imaginaban, tenían un desconocimiento total o esperaban que se diera más tarde, porque fue de 1,80 m llegó la creciente, ¿no? Y se esperaba que lleguen en horas de la tarde, pero bueno, iba creciendo, iba en aumento. A las 5 de la tarde, si no me equivoco, el propio Javier de Olmos informaba que empezaba a llegar la creciente con 1 metro y que iba en aumento, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que no sabemos bien las causas. Ellos, gente del lugar, siempre tienen esta actividad de pesca y bueno, lo único que manifestaron fue esto, que no percataron de que se iba a venir el pico decreciente de esa manera y cuando ellos observan la situación ya no pueden regresar por su propio medio, entonces, bueno, dan aviso y nos convocan a todos los equipos que te mencioné anteriormente. ¿Cuánto duró más o menos el rescate, Lucas, en total? ¿Y cuántas personas involucradas estuvieron? Estuvieron involucradas alrededor de 20, 25 personas y aproximadamente 4 horas.
principalmente porque hubo que armar 2 sistemas para llegar a la segunda isla, por decirlo así, de este lado, y como las personas se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones, se armó un sistema para sacarlo con la mayor seguridad posible, ¿no es cierto? Y eso demanda su tiempo. Claro, sin duda. Fuimos viendo imágenes porque nuestro compañero reportero gráfico Andrés Oviedo fue sacando fotografías y parte de algunos videos de cómo fue el procedimiento. Y bueno, fueron varios recursos los que se utilizaron, más el personal capacitado para rescatar a estas personas. Después se les avisa, se les da algún tipo de instrucción frente a este tipo de eventos para que no vuelva a ocurrir, ¿o cómo es el protocolo? Sí. Se le dan todas las, por decir así, las recomendaciones para que, bueno, tengan cuidado y no tengamos este tipo de situaciones. Y sí, intervienen muchas instituciones porque el protocolo ya establecido acá en la ciudad por el COEM es de esta manera. Y justamente es mucho más eficiente porque entre todas las instituciones que nombraba que estuvieron abocadas a esta tarea, hace que podamos unificar criterios, optimizar el recurso humano y material que se tiene acá en la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, Lucas Ecualino, entonces, suboficial principal, muchísimas gracias por este aporte y el detalle de todo lo que hicieron ayer para rescatar a estas 3 personas. ¿Las primeras de este año en esta situación o se han dado otras similares? No, en realidad de esta magnitud y con este trabajo es la primera, pero sí ya ha habido algunos rescates. Bueno, principalmente en la zona de Azudes, que todos los años hay varios rescates con la gente que está custodiando ahí la margen del río, y bueno, otro tipo de rescate que se han podido resolver rápidamente y sin implementar todo este tipo de sistema, ¿no es cierto? Pero no, lo que va del año ya ha ocurrido algún evento similar. Encima nuestro río es muy ancho, ¿no? Entonces son márgenes bastante extensas y el caudal llega con velocidades muy fuertes cuando está la creciente. Me imagino que debe ser una labor complicada. No es un río angosto, ¿no? Digo que cuando ocupa de ancho a ancho, de margen a margen, es un terreno complicado. Pero bueno, están capacitados los nuestros para eso. Sí, se está capacitado y es como vos decís. El río no tiene demasiada profundidad, pero cuando llegan este tipo de crecientes, justamente lo que hace es aumenta no solo el volumen, el caudal de agua, sino la correntada, que es lo que no permite retroceder si has quedado en alguna isla, en algún islote y demás, ¿no? Lucas Ecualino, el suboficial principal en Bomberos Voluntarios. Muchas gracias por el contacto, muy amable. No, muchas gracias, agradecido a ustedes. Salud, que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, uno de los rescatados daba el siguiente testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que querés decir? Estábamos pescando ahí, vino la creciente de repente y no pudimos salir. Y nos tuvimos que quedar ahí en la islita y veíamos que se crecía, pero bueno, decir que vinieron los bomberos, allá el muchacho, bombero, Pico creo que le dicen, la verdad que se portó muy bien, nos trató muy bien, nos rescató muy bien, así que el aplauso es para allá, para el bombero, para todos los chicos. ¿Cómo dieron aviso de lo que le había pasado? No sé, había gente del otro lado. Bien. Y ahí le dijimos que llamen a los bomberos. Bien. Así que ellos llamaron. Un agradecimiento para los bomberos, la gente del barrio y la policía. Sí, para todo, porque la verdad que se portaron muy bien la gente, los bomberos, la policía, todo. Así que el aplauso es para ellos. Ahí viene. Ahí dale un agradecimiento,